En la adolescencia surgen un montón de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con este cambio que estamos haciendo de la dependencia relativa hacia la independencia. Y si yo quiero ser independiente, ¿de quién me tengo que independizar? ¿De quién dependía yo? De mis padres. Muy bien, él busca independizarse de sus padres. El camino hacia la independencia es del hogar. ¿Y por qué yo busco independizarme de mis padres? ¿Por qué ya no quiero depender de esta gente? Porque se quiere diferenciar. Muy bien, porque quiero ser alguien por mí mismo. No quiero ser una copia de mi padre, no quiero ser una copia de mi madre. Quiero ser alguien yo. Y quiero ser alguien eh, que consiga todo lo que quiere. Y quiero ser alguien importante. ¿Sí? Para lograr esto tengo que hacer un montón de cosas. Y lo primero que tengo que hacer es entender que mis padres, que yo no soy mis padres. Y que me tengo que diferenciar de ellos. Esta diferencia, la palabra diferencia, ¿no? La actitud de diferenciarse es totalmente importantísima en el proceso de la adolescencia, porque lo que busca es eso, distinguirse. Hay una búsqueda de la identidad ajena al hogar, o sea, fuera de la casa, distinto al relato de los padres. Por eso es que ven a todos los adultos con rechazo, ¿sí? Por eso es que actúan frente a los adultos con rebeldía, porque los adultos son el reflejo de sus propios padres. Ellos buscan ser alguien en base a otras personas. Pueden ser íconos de la música, íconos del deporte, ¿sí? Como también sus vínculos amistosos. Existe una rebeldía y una anomia. La anomia es falta de normas, no respetan las normas, una anarquía se podría decir, ¿sí? Pero la anomia es una actitud. Existe una rebeldía y una anomia. Se genera el concepto de deuda. Él entiende que el mundo le debe algo, ¿sí? Que el mundo está en deuda con él, que el mundo no lo protege, que el mundo no lo atiende, que el mundo no lo respeta, que el mundo no lo escucha. Entonces el mundo le debe atención. ¿Qué quiere un adolescente? Atención. No sabe cómo pedirla, pero quiere atención. Se genera una conducta antisocial, ¿sí? Una conducta de aislamiento. Él se empieza a aislar porque deja de compartir gustos con quienes lo rodean. Ya no quiere ir a las reuniones familiares, no quiere jugar con los hermanos más chicos porque este siente que está más grande, tiene otros intereses, o está confundido, todavía no sabe bien qué es lo que quiere. Está viviendo experiencias de cambio a nivel físico, biológico. Está recibiendo constantemente demandas sociales de qué debería ser un adolescente, de cómo debe ser un hombre, ¿no? Que es a lo que él se conduce, o una mujer, que es a lo que ella se conduce. Busca una identidad grupal que ya existe. Cuando uno dice busca una identidad grupal, quiere decir busca un grupo donde pertenecer. Y de ese grupo tomar su identidad, copiar. Entonces sigue sin tener una identidad propia. Él abandona su propia identidad, la que fue construyendo desde niño, por una copiada. Porque para formar parte de, hay que ser como, ¿sí? Para formar parte de este grupo, hay que ser como este grupo. Entonces él sacrifica sus propios valores, sus propios deseos, ¿sí? Muchas veces su propio ego, por ser incluido. Por eso hoy en día hay tantas políticas de inclusión. La identidad sexual la descubre de una manera muy peculiar el adolescente. ¿Recuerdan cómo empezaba a construir su identidad sexual? ¿Cómo eran las primeras experiencias sexuales del adolescente? Sexual genital, estoy diciendo, ¿no? ¿A través de qué? ¿Cómo generaba los primeros acercamientos el hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre? ¿Cómo se acercaban sexualmente? ¿A través de qué? Está escrito en el Power, ¿eh? Hay un descubrimiento sexual a través del juego. A través del juego, a través de la inocencia, ¿no? Entre comillas.
nos vamos acercando genitalmente al otro. Y cuando digo genitalmente no necesariamente es una penetración, entiéndase. Cuando digo genitalmente estoy hablando de contacto físico, ¿sí? Con intenciones genitales, ¿sí? De descubrir, de conocer, de desconocer a sí mismo qué es lo que yo quiero a nivel sexual, ¿no? Que no es un punto de vista reproductivo. No se piensa en la sexualidad como reproducción en este momento. ¿Cómo se ve a la sexualidad? ¿Cómo ve el adolescente la sexualidad? No es con fines reproductivos. ¿Con qué fin? Creo hoy, profe, de saber lo que él va a querer. Si él quiere ser, si es hombre un hombre o si él quiere ser una mujer. Podría ir por ese lado. Y eso es identidad de género, eso es mucho más complejo, ¿eh? Eso es mucho más complejo. Eh, y prefiero no, no meterme en identidad de género porque es muy complejo y no quiero meter la pata en eso. Eh, las intenciones que él busca en este contacto sexual no son reproductivas, son eh, de satisfacción de las pulsiones sexuales internas, ¿no? Que tiene él. Él tiene un deseo constante de liberar tensiones a través de la sexualidad. Y la finalidad con la que él busca acercarse sexualmente a otro, y digo a otro para que entiendan, ¿no? Que puede ser el mismo género, otro género, no importa. Busca acercarse para poder liberar sus propias tensiones, como lo hace con qué? Con la masturbación. Solo que la masturbación es mucho más, es un acto mucho más introvertido, ¿no? Más egoísta. Es de autosatisfacción y no hay posibilidad de satisfacer a otro porque es totalmente personal. En cambio, cuando hay relaciones sexuales con otro, en un principio el adolescente tampoco busca satisfacer las necesidades sexuales del otro, sino las propias, ¿no? Pero luego empieza a entender que también se puede satisfacer al otro y satisfacerse a sí mismo. Pero eso ya es llegando a la adultez, ya es dejando la adolescencia. En el principio tiene 4 duelos. Estos duelos no son en orden específico, ¿sí? Puede darse primero uno, después el otro, etcétera. Pero cabe destacar que son estos. El duelo por el cuerpo infantil, que viene de la mano de la pubertad, cuando se empieza a desarrollar el cuerpo y las hormonas empiezan a cambiar la apariencia física de la persona, ¿no? El crecimiento del vello, el crecimiento de los genitales. Él entiende que ya dejó de ser ese niño y que está empezando a ser un adulto. Recuerden que la adolescencia no hace mucho tiempo atrás no existía, ¿sí? El niño pasaba de ser niño a ser adulto. Es así. Ahora la adolescencia es una construcción social, es una manera de entender el desarrollo de una persona a nivel psíquico, porque la adolescencia es una cuestión psíquica, ¿sí? No es biológica. La cuestión biológica es la pubertad, por ejemplo. Hay un duelo por la identidad y el rol infantil. Ya entiendo que no tengo el mismo cuerpo que de niño y tampoco tengo el mismo rol. Mi función ya no es la misma. Y tengo que adquirir otro rol. De hecho, estoy buscando una nueva identidad que se acerque más a lo que yo pretendo, porque la identidad de niño ya no me representa. El idealismo por los padres, como otro duelo. La idea que un niño tiene de los padres como superhéroes, ¿no? Como omnipotentes, como capaces, como protectores, como intachables, se rompe y empieza a ver a los padres como seres humanos que se equivocan, seres humanos que sufren, seres humanos que tienen dificultades, las mismas que empieza a notar él, porque él ya se está preparando para ser un adulto. Y por último, el duelo de la bisexualidad, ¿no? Llega un momento en el que la sexualidad empieza a cobrar otras intenciones. La sexualidad ya no
es amor, cariño, demostración de afecto, sino que empieza a tener intenciones de satisfacción de la libido, de autosatisfacción. Hicieron una pregunta por el chat, no la pude leer. ¿Quién me preguntaron? ¿En qué sentido, Tejera? Vos decís, es lo mismo que pasar de ser adolescentes a adultos. ¿En qué sentido lo decís? En el sentido del duelo por el rol. El duelo por el rol. Claro, sí, tal cual. Dicen que hay teorías que dicen que a lo largo de nuestra vida tenemos un montón de duelos, ¿no? Del cuerpo, del duelo del niño, el duelo del adolescente, el duelo del adulto, el duelo del trabajador, el duelo del hijo, de mi papel como hijo cuando paso a ser padre, ¿sí? El duelo del estudiante, todo lo que se representa una pérdida genera un duelo. Claro, sí, sí, sería muy parecido. La verdad que sí, siempre atravesamos duelos. Y el duelo de la bisexualidad tiene que ver con esto, la interpretación que hay de lo sexual. Lo sexual para un niño no es lo mismo que para un adolescente en adelante, ¿no? Para un niño la sexualidad tiene que ver con la demostración de afecto, de cariño, con el amor, ¿sí? Tiene que ver con la manifestación de los deseos. En el adolescente y en adelante, la sexualidad toma otra connotación. Sigue con esa connotación, pero toma otra también que en algunas personas es mucho más importante. Una connotación que puede ser reproductiva, que puede ser de satisfacción de la libido, de la pulsión sexual, ¿sí? Que puede tener que ver con eh, el deseo, puede tener que ver con algún trastorno, ¿no? Como la lujuria, pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué entendemos por adolescencia? Un periodo en el cual el niño deja de ser niño y comienza a prepararse a ser adulto, con cambios psíquicos y físicos. Entre los cambios psíquicos, la búsqueda de la identidad, ¿sí? Fuera del hogar, la falta de respeto por las normas, el cuestionamiento a todo lo que implica una norma porque representa a los padres. Todo lo que establezca normas es símbolo de los padres. La escuela, la justicia, eh, los padres mismos, ¿no? La iglesia, todo lo que represente una norma, una condición, está rechazado por el adolescente, porque es simbólicamente lo mismo que los padres, lo que él busca cambiar de sí. En esta búsqueda de su identidad, en este rechazo por las normas, genera un sentido de deuda social que la sociedad le debe, ¿no? Se aísla, empieza a buscar identidad grupal, pertenecer a los grupos, genera su identidad sexual a través del género, empieza a descubrir sus intereses sexuales. Ya no ve la sexualidad como una demostración de afecto, sino que ve la sexualidad como una vía de liberación de pulsiones sexuales, ¿no? Una vía de ejecución del deseo sexual. Tiene que ver ya con deseos libidinosos, tiene que ver con la autosatisfacción. Poco a poco empieza a tener que ver también con la satisfacción entre dos seres, ¿no? Y se van sumando factores que afectan a medida que vas conociendo o experimentando situaciones que van sumando conocimientos y es más difícil. Más difícil que, claro, por supuesto, ¿no? La construcción de la identidad podríamos decir que es eterna, ¿no? La identidad se sigue desarrollando, se sigue formando, si no uno no cambiaría de opinión, no cambiaría de gusto. Pero este es la parte fuerte del desarrollo. Bueno, ya hablamos entonces de la evolución del concepto de salud mental, la definición de salud mental, de la dependencia a la independencia,
adolescencia y duelos, vamos a ver un poquito más o menos de adicción. Cuando hablamos de adicción hablamos de muchas cosas en realidad, ¿no? Estamos hablando de un consumo problemático, en los que entran definiciones como adicción, dependencia, compulsión, abuso y consumo problemático. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas? Bueno, la adicción tiene que ver psíquicamente con esto de lo no dicho, ¿no? Lo que yo callo. Tiene que ver con algo que yo no puedo expresar, ¿sí? Algo que me guardo para mí. Adicción, es una falta de dicción. La adicción es el vocabulario, es hablar. La adicción involucra muchas veces los demás conceptos que aparecen debajo: dependencia, compulsión, abuso, consumo problemático. La adicción genera una relación con una sustancia o con una actividad, ¿sí? O con una conducta que no puede frenarse. Y cuando la persona se ve imposibilitada de frenar ese deseo, estamos hablando ya de la compulsión. La compulsión es un estado en el cual la persona no puede evitar llevar adelante determinado objetivo, que puede ser el consumo de una sustancia, el consumo de un elemento, como por ejemplo ropa, videojuegos, que puede ser eh, una actividad, ¿sí? No puede evitar realizar una actividad, no puede evitar realizar determinadas conductas, no puede evitar consumir. Eso sería la compulsión. Se pierden los objetivos intermedios y lo único que está pensando todo el tiempo es en lograr el objetivo principal, que es el consumo. Consumo de un producto, de una actividad. El abuso llega cuando el uso de una sustancia es negativo para la salud, ¿no? Es reiterativo, es prolongado en el tiempo y puede llegar a generar una dependencia. Pero abuso y dependencia no son lo mismo, ¿sí? El abuso es un mal uso de cualquier cosa, ¿sí? Es un uso excesivo y reiterado de algo. En la dependencia, este uso excesivo y reiterado se entiende como una necesidad, ¿sí? Como algo que yo debo hacer sí o sí para poder estar bien. Si yo no me prendo un cigarrillo todas las mañanas, no puedo estar tranquilo cuando me voy a trabajar, ¿no? Eso es una actividad dependiente, ¿sí? Uno está dependiendo de algo para lograr un objetivo, ir a trabajar, por ejemplo. La dependencia, la compulsión, el abuso, la adicción, tienen que ver con el consumo problemático de sustancias. El consumo problemático es cualquier consumo que genere alguna alteración en la salud de la persona, que genere una interrupción de el normal funcionamiento de las actividades cotidianas de esta persona, es decir, en el momento en el que un determinado consumo me empieza a generar problemas en mis vínculos, en mi trabajo, en mi familia, en mis amistades, ya se convierte en problemático. En el momento en el que empieza a generar alteraciones a nivel fisiológico, como el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Como que puede ser dependencia del alcohol, puede ser abuso de alcohol, puede ser adicción al alcohol. Este consumo problemático, cuando genera alteraciones biológicas, como pérdida de la conciencia o deterioro cognitivo o delirios, no me permite a mí continuar con mis actividades cotidianas de manera normal. Y entonces irrumpe mi salud mental, porque dijimos que la salud mental es la contribución social, es el trabajo, ¿no? Es el sentirse provechoso. De acuerdo a todo esto que nosotros estuvimos viendo, lo teórico y en las clases vía Zoom, los cuestionarios que ustedes nos van a proporcionar van a ser textuales o más bien improvisados. Disculpen la interrupción. Sinceramente no sé todavía cómo lo voy a hacer. Sí, a mí me gustaría hacerles preguntas a desarrollar, pero para eso vamos a tener el oral. Así que lo más probable es que sea choice, que ya estén las opciones preestablecidas y que ustedes tengan que seleccionar. No sé, por ejemplo, si yo les diese un pequeño caso, ¿no? Un pequeño resumen de un
caso y les pregunto cuál de estas condiciones se da en ese caso: adicción, dependencia, compulsión, abuso, consumo problemático, y tildan la correcta. Eso podría ser un ejemplo. Bueno, trastorno Profe, disculpe. Sí, Lo que usted dijo recién, eso sería lo que en el choice, pero en o sea, lo que vamos a rendir en grupo, que sería el oral, uno de los puntos que usted nos dio, que es un trastorno a elección, por ejemplo, si rendimos en grupo, se puede dar el trastorno que nosotros expusimos en la clase, sí, o, sí, ¿sí? sí, sí, pueden hablar de eso. Siempre entendiendo que ese trastorno lo tienen que relacionar con otros temas de la clase, ¿no? Claro, claro, sí. Por ejemplo, si ustedes me van a hablar de un trastorno de... ¿Qué trastorno podría ser? Díganme uno, a ver. Bueno, por ejemplo, de abuso de alcohol. Entonces lo podemos relacionar con la adicción, con el Claro. abuso. Hablamos de trastornos del consumo, lo podemos relacionar con adicciones, con Sí, abuso, con compulsión. Lo podemos relacionar también con funciones cognitivas, ¿no? Hay un deterioro cognitivo de la deterioro memoria, de la conductual. atención, de las praxias, las náuseas, ¿sí? Lo podemos relacionar con la percepción. Hay una alteración perceptiva, pueden surgir delirios, alucinaciones, ¿sí? Lo podemos relacionar también con el principio de la evolución de la locura. Se veía el loco antes dentro de un grupo marginal, y dentro de ese grupo marginal estaban también los alcohólicos. Lo podemos relacionar con la definición de salud mental de la ley, estableciendo que antes el consumo problemático no era parte de la atención de salud mental, no estaba integrado, ¿sí? Las adicciones no formaban parte de la salud mental. Con esta nueva ley sí se trata las adicciones como se trata la salud mental. Se puede relacionar con todo, prácticamente. O el trastorno mental no lo voy a tocar porque lo van a presentar ustedes, el que ya conocen, la parte que ya conocen. A mí me importa mucho que hablen de enfermería. Lo principal es que ustedes puedan relacionar cualquier parte que toquen de ese trastorno, cualquier parte, la puedan relacionar con otros conceptos de la materia. ¿Qué dice? Con otros conceptos de la materia. Y a su vez, que puedan hablarme de los cuidados de enfermería. Todos deberían poder mencionar un cuidado de enfermería. ¿Le puedo hacer una pregunta, profe? Sí, Igual el tema de los trastornos mentales, aunque entremos en grupo con el mismo grupo que dimos, no es que todos vamos a hablar del mismo, ¿no? Eso quiero saber. lo ideal sería que busquen cómo relacionar ese trastorno mental en cualquiera de sus características con algún tema que vimos, ¿sí? Entonces cada uno ya sabe de qué va a hablar. Va a hacer mención del trastorno en determinada característica y esa característica la va a relacionar o la va a ejemplificar con algo que hayamos visto, ¿sí? Ah, listo, perfecto. Imagínense que estuviesen hablando de un trastorno por déficit de la atención, TDA, ¿no? ¿Podemos hablar de la dependencia a la independencia? Sí, justo iba a decir eso. Podemos hablar de preocupación materna primaria, podemos hablar de ambiente facilitador, podemos hablar de la intelectualidad, podemos hablar de la identidad. Bueno, vamos a ver funciones cognitivas. Las funciones cognitivas es lo último, el último tema que vimos. Dijimos que se dividían en simples y complejas. La diferencia entre las simples y las complejas es que las simples vienen de fábrica, por decirlo de alguna manera. Las simples son las que compartimos con el resto de las especies, y son las nocias, la atención, las praxias y la memoria. Las nocias tienen que ver con la información que recibimos a través de los cinco sentidos, ¿sí? Cada vez que leemos la palabra nocia tenemos que acordarnos de los cinco sentidos. Nocia, cinco sentidos. La atención es la capacidad que nosotros tenemos de concentrarnos en un acontecimiento en particular, ¿no? De todo lo que sucede a nuestro alrededor, poder enfocarnos en un evento en particular. Que esto está discernido por el cerebro, dándole mayor importancia o menor importancia a todo lo que va sucediendo. Por ejemplo, si yo voy manejando, voy mirando al frente y me están hablando y aparte también estoy escuchando la música y atrás están mis dos hijas peleándose, mi cerebro va a tener que decidir a cuál de todas esas informaciones que está recibiendo le debe prestar mayor atención.
¿sí? A través de las nocias yo voy a recibir información del tacto, mi volante, los pedales, información auditiva, los ruidos fuera del auto, ¿no? Del tránsito, lo que me dice mi acompañante, lo que gritan mis hijos y lo que escucho en la radio. A nivel visual voy a estar mirando el camino, voy a estar mirando por ahí, no sé, miro el velocímetro. A nivel olfativo y gustativo no le veo relevancia en este ejemplo, pero también podría estar. Mi cerebro va a tener que elegir a cuál de todas estas informaciones que está recibiendo le tiene que prestar mayor atención. Para eso existe la atención, para poder concentrarnos en lo importante, ¿sí? Si el cerebro estuviese atendiendo todo lo que sucede alrededor, se agotaría. Entonces tiene que distribuir su energía de la manera más óptima posible, concentrando la atención en lo más importante. Las praxias son esas habilidades que tenemos para poder movernos, ¿sí? Son movimientos voluntarios que tienen una finalidad determinada, es decir, nos movemos para hacer algo en específico. Yo me levanto de la cama para ir al baño, yo me levanto de la cama para vestirme y salir al trabajo. Yo agarro el cepillo de dientes, la pasta de dientes para cepillarme los dientes. Todos los movimientos que son voluntarios y que tienen una finalidad, un objetivo, forman parte de las praxias, ¿sí? Son funciones cognitivas simples, algunos autores consideran que son complejas, ¿sí? Porque son un proceso que involucra a otros, pero bueno, todos involucran un poquito de otros. La atención se basa en las nocias, las praxias se basan en las nocias, en la atención, la memoria se basa en una atención primaria, se basa en la memoria de los sentidos, así que todo está relacionado. La memoria, que es la última función cognitiva simple, tiene que ver con los recuerdos, tiene que ver con guardar, almacenar información, como si fuese un disco duro en nuestro cerebro, almacenar información, clasificarla, de manera que cuando yo la necesite la tenga disponible. Entonces, esta información no va a ser cualquier información, va a ser la información que mi cerebro haya considerado más relevante. Y esto va a determinar, en una persona sana, ¿no? Esto va a determinar la memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. La importancia que le dé mi cerebro a esto que está ocurriendo, ¿sí? Si para mi cerebro es muy importante recordar que cada vez que toco el enchufe me da corriente, va a permanecer en mi memoria a largo plazo, para que siempre lo pueda recordar y no lo vuelva a hacer. Muy bien. Estoy pensando en, se me ocurren cosas, pero bueno, no quiero complicarlo tampoco, porque esto es un repaso, ustedes tienen que leer en profundidad. Las funciones cognitivas complejas vienen de la mano de la intelectualidad, vienen de la mano de procesos psíquicos superiores, en los que tenemos que involucrar muchas funciones al mismo tiempo, ¿sí? Tienen que suceder muchas cosas, tanto a nivel biológico como psicológico, para que éstas puedan ser llevadas a cabo, como por ejemplo el lenguaje. El lenguaje es una manera de comunicarnos. ¿Los animales se comunican? Sí, los animales también se comunican. Pero ¿por qué entonces no es una función cognitiva simple si la compartimos con los animales? Porque el lenguaje no es comunicación, es un nivel de comunicación superior, no es cualquier comunicación, ¿sí? El balbuceo de un bebé es comunicación, pero no es un lenguaje tan, ¿cómo decirlo?, tan estructurado o tan complejo como lo es a medida que se va intelectualizando, ¿sí? En el que puede articular palabras con un sentido lógico. Y eso es lo que trae el lenguaje, ¿no? El uso de la lógica, un razonamiento. Para poder construir una oración, yo tengo que poder recordar palabras, unirlas y que estas juntas y al pronunciarlas tengan un sentido, que tengan un propósito, que signifiquen algo por lo menos, ¿no? Por eso es una función cognitiva compleja el lenguaje, porque requiere un montón de procesos, ¿sí? Yo tengo que recordar, tengo que estructurar, tengo que unir, tengo que expresar, tengo que hablar. A diferencia de la comunicación, este no depende de que haya un mensaje de vuelta, ¿sí? De una respuesta. El lenguaje es una función cognitiva personal en la que nosotros emitimos un mensaje.
no es un proceso comunicacional. Es parte de la comunicación, pero no es la comunicación. Las habilidades visoespaciales son aquellas, acá yo noté mucho en las actividades que me entregaron, pude notar que había algunas confusiones respecto de las funciones cognitivas complejas, habilidades visoespaciales. Podría decir que la mitad lo hizo muy bien, la mitad tuvo algún tipo de inconveniente con el ejemplo de habilidades visoespaciales. Las visoespaciales tienen que ver con la visión y el espacio, ¿sí? La interpretación que yo tengo de las dimensiones que me rodean. Yo tengo enfrente mío el celular y la computadora. Y yo sé hasta qué distancia puedo estirar la mano sin necesidad de tocar la computadora. De hecho, si yo cierro mis ojos, puedo saber aproximadamente cuánto puedo estirar mi mano sin necesidad de verlo. Eso es una habilidad visoespacial, ¿sí? Tener conciencia de las dimensiones del espacio que me rodea a través de la vista y el recuerdo que me queda de la vista. Por eso yo digo, cuando cierro los ojos, sigo ejecutando esta habilidad. Porque cuando cierro, yo hago un pantallazo, miro, cierro los ojos y me queda el recuerdo de lo que acabo de ver. En esa mirada yo logro ver la profundidad, el largo, el alto, el ancho, las dimensiones del ambiente que me rodea. Que es sumamente necesario para poder caminar, para poder moverme, para vestirme, ¿sí? Para relacionarme con los otros, para expresarme. Luego tenemos, es como por ejemplo ver en una revista un catálogo de relojes o de alfombras o de sillones y poder percibir con solo mirarlo cómo debe ser la textura, cómo debe ser de largo, cómo debe ser de alto, si parece cómodo, si no parece cómodo. Toda esa información es visoespacial, es una percepción visoespacial. La cognición social es la idea que yo tengo del que me rodea, ¿sí? Tiene que ver con mi relación con nosotros, ¿sí? ¿Qué entiendo yo acerca del otro y qué entiendo acerca de mí mismo? Es un proceso de aprendizaje, de conocimiento, de descubrimiento que tiene que ver con el otro. Esto nos permite generar empatía, ¿sí? Cuando uno dice yo entiendo lo que le sucede o no me gustaría estar en sus zapatos. Esos son momentos en los que nosotros activamos la cognición social y generamos una empatía hacia el otro. Intentamos por lo menos entenderlo. Nunca vamos a ver si lo entendemos o no, pero lo intentamos. Intentamos entenderlo. Las funciones ejecutivas engloban todas estas funciones que acabamos de mencionar, porque son los procesos más complejos de todos, en los cuales se involucran todas estas funciones para llevar a cabo una determinada actividad. Se dice que son ejecutivas porque trata de organización, ¿sí? Hay que organizar pasos, hay que organizar actividades para llegar a un fin determinado. Cuando yo me pongo a organizar cosas, por ejemplo, ¿no? Quiero hacer un pastel de papas. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Ir a comprar las verduras, comprar la carne, saber de antemano, memorizar qué verdura tengo que comprar, ¿no? Cuáles son los ingredientes del pastel de papa. Venir a casa, ¿qué hago primero? Hiervo la papa, preparo el relleno, corto el queso, corto la verdura. Bueno, ese orden, esa planificación, esa organización que estamos haciendo va a terminar en una ejecución. Las funciones ejecutivas son aquellas que para ejecutarse requieren previo una planificación y una organización, un esquema mental de lo que necesito para lograrlo. Yo tengo un objetivo, es recibirme de enfermero profesional. ¿Qué tengo que hacer para llegar a eso? Y voy haciendo paso a paso lo necesario para conseguirlo. ¿Sí? Muy bien. Eso sería todo, prácticamente.